¿Qué tal? Muy buenos días. Este martes 19 de enero de 2021. Y bien, pues la pandemia sigue. Desgraciadamente, temas muy fuertes que han ocurrido en el estado de Veracruz, en el municipio de Las Chuapas, pues han ocupado mucho nuestro tiempo, pero indiscutiblemente no debemos bajar la guardia. No debemos bajar la guardia. En mi experiencia personal se los puedo compartir. Realmente en la pasada situación crítica que hubo en relación con COVID-19, pues enfrentamos en familia muy cercana, sufrimos ese miedo terrible de perder a personas que amamos entrañablemente y no poder verlas ni poder visitarlas. Fue terrible. Pero eso no ha terminado. Hoy en día, apenas ayer me entero que unas personas muy queridas, muy apreciadas también, están enfrentando COVID-19 y la información que hay es de que la situación se está haciendo más crítica cada día. Estamos en lo que se llama la segunda ola. No bajemos la guardia, sigamos manteniendo nuestras medidas sanitarias. Esa es la nueva normalidad. Ya hagámoslo un hábito. Definitivamente tenemos que hacerlo para protegernos y esto llegó para quedarse. Ya están aplicando vacunas, pero realmente han sido mínimas, realmente. Han empezado por el personal médico. Hay que seguir manteniendo la guardia en alta para evitar más tragedias. Y bueno, pues con el tema de esta terrible matanza de autodefensas o entre autodefensas, pues ya hay una relatoría de hechos que se ha filtrado, que se ha dado a conocer, que da una idea, o más bien viene a corroborar la manera en que se da esta situación en lo particular. Y pues ya están circulando los nombres de dos presuntos líderes de autodefensas como probables responsables de esta masacre. En otra información, pues hoy ya se ha armado un cerco impresionante, un cerco policíaco impresionante en el municipio y especialmente en aquella zona del Cerro de Nanchital donde ocurrieron los hechos. También, pues hoy martes, ya tendremos por acá a la psicóloga Perla Guzmán Ruiz, que nos va a hablar de agotamiento emocional, y el maestro Ulises Álvarez, que se especializa en temas de economía y gobierno, pues nos habla de su columna que titula una vez más con ilegalidades en otro decreto por COVID-19. Vamos a escucharlo. Vamos a iniciar con las 10 noticias más relevantes que se publican en el periódico Presencia Sureste, que editamos en Las Chuapas, pero que circula en el sur de Veracruz. Estas son las 10 en corto. Estas son las 10 notas más relevantes de su periódico Presencia. Acorralan autodefensas con ejército policiaco. El gobernador Cuitlagua García asegura que no habrá impunidad y anuncia mega operativo. El alcalde Miguel Ángel Tronco Gómez reconoce con intervención del gobernador todos los cuerpos identificados. 2. 6 de los hombres masacrados eran parte de una misma familia. Hay dolor en muchas familias que perdieron a un ser querido, pero la familia Gorostieta tuvo la baja de 6 de sus integrantes. 3. Funcionarios de Aguadulce ganan más que los ediles. Una lista preliminar de funcionarios fue expuesta por los ediles en la más reciente sesión de Cabildo. Anuncian que funcionarios de Aguadulce ganan más que los ediles. 4. Pide Canaco no tolerar el ambulantaje. Armando Carballo Brañas señaló que es ahí donde se concentra el mayor número de contagios de COVID-19. 5. Viven con miedo en la zona rural por matanzas. Jorge Luis López Aguilar, vecino del ejido Tronconada, declaró que el clima de inseguridad se respira a diario en aquella zona. 6.
Muere bebé de 3 meses en fuerte accidente vial. De acuerdo con grupos de emergencia, el accidente ocurrió alrededor de las 15 horas en el tramo Jalapa-Veracruz. 7. Un hombre de aproximadamente 35 años de edad se suicidó con un arma de fuego tras discutir con su pareja en el puerto de Veracruz. 8. Saquean Casa Mazatlán. En Coatzacoalcos se llevaron objetos de valor de la casa de empeño. 9. Podría decir que estamos decepcionados por el trabajo de la DEA, Obrador a Estados Unidos. 9. El FBI busca traidores entre tropas desplegadas en Washington, Estados Unidos. Pues bien, el día de hoy se está observando una impresionante movilización de elementos policíacos en el municipio de Las Chuapas. Entre 300 y 400 elementos de la policía están haciendo presencia en este municipio, se están concentrando en la delegación número 12 con base en Las Chuapas. Esto es con respecto a lo que consiste o con respecto a la policía estatal. Hay que saber que también sabemos que se van a movilizar elementos de la Gendarmería Nacional, de la Fuerza Civil, y bueno, esto es tanto para la parte de la cabecera municipal, pero sobre todo hacia la zona rural. Una nota de Alex García Casarín, de quien son las imágenes que estamos viendo en este momento, menciona que se busca, que han dicho algunas fuentes de la policía, que se busca evitar una respuesta violenta por parte de la parte agraviada en esta matanza u otros grupos que pudieran sentirse pues agraviados, pues se especula que entre los pobladores los nombres de grupos y personas que presuntamente están ubicados como los responsables de la masacre. Pues las investigaciones ya están en marcha. Hoy pues se conoce parte de esa relatoría de hechos. Algunos medios han hecho mención de este tema y en presencia pues tenemos información muy importante, muy interesante que daremos a conocer, que iremos dando a conocer como lo hemos estado haciendo con respecto a esta matanza. Ahorita lo que observamos pues es la movilización de policías. Y fíjense que esto digo, una movilización de tal magnitud, pues explica también porque, fíjense ustedes que en la página 8, precisamente del periódico Presencia del día de hoy, una nota que destaca, que se titula Impunes, es de la página 3, la de 8, la que estamos viendo en pantalla, Bueno, el título de esta nota, Impunes, nada más imagínense, al menos 47 homicidios en el sur por grupos armados. Con el surgimiento de grupos armados en la franja fronteriza de Las Chuapas, Minatitlán y Uspannapa, se dispararon las masacres. La nota se las voy a leer brevemente. El municipio de Las Chuapas se ha vuelto a manchar de sangre luego del multihomicidio perpetrado la tarde-noche del domingo 17 de enero. Sin embargo, durante los últimos 3 años, se ha visto cómo la impunidad y la falta de humanidad ha dejado tras de sí a 35 personas asesinadas desde el año 2017 al 2020 y 12 más de manera oficial este 2021. Y esto en el contexto de estos grupos llamados autodefensas que operan en esta zona del sur de Veracruz. Las cifras, al menos las que se tienen como oficiales, cuentan con 47 muertos en pues que ya algunos medios, algunos periodistas llaman como el corredor de la muerte,
en que se ha convertido la frontera Las Chuapas, Chiapas, Tabasco y Oaxaca. Las cifras son alarmantes cuando se habla de ejecuciones casi públicas que no son reportadas y quienes vieron o escucharon prefieren callar, ya que tampoco quieren formar parte de las estadísticas de la impunidad. En los recientes hechos que se han reportado por este medio, se ha observado la constante en el modus operandi de estos, pues desgraciadamente se han convertido en criminales, quienes al momento de arrebatar una o más vidas han realizado sus crímenes con fusiles de uso exclusivo del ejército, como el asalto AR-15 o AK-47, también llamado cuernos de chivos. Sin que esto, pues miren ustedes que se ha estado reportando ya desde hace varios años y nunca había llamado la atención o había llevado a ejercer una acción como la que observamos el día de hoy. La nota continúa y dice que durante 2020 se llevaron a cabo asesinatos como la del pasado 14 de junio, donde un hombre en motocicleta fue ultimado a balazos en la carretera Las Chuapas Cerro de Nanchital, en el punto conocido como El Caracol, donde sujetos a bordo de esta unidad se le emparejaron y abrieron fuego contra esta persona. En el sitio, fíjense nada más, las autoridades encontraron el cuerpo rodeado de casquillos de bala calibre .223 y 7.62 milímetros, que son balas de fusiles de grueso calibre, mismas que quedaron esparcidas junto a la motocicleta itálica FT 150. Y así como esto, en varias situaciones, también el pasado 14 de agosto, un ganadero fue emboscado en la carretera Las Chuapas, Cerro Nanchital, por sujetos que ya lo esperaban a la altura del puente Mancuernillón, donde abrieron fuego sin darle tiempo a nada y su cuerpo quedó a un lado de la camioneta. Este ganadero respondía al nombre de Joel Cruz Manzano, de 36 años de edad, quien volvía a su domicilio en el ejido El Desengaño. ¿Por qué mencionamos este tipo de situaciones? Porque se han dado precisamente en esta zona que limita con el municipio de Minatitlán y cuyos accesos tienen también relación con el Uspannapa y con la zona fronteriza, ya con el estado de Chiapas y Oaxaca. Esto es lo que está pasando. Esta nota la puede usted leer completa en el periódico Presencia y se titula Impunes al menos 47 homicidios en el sur por grupos armados. En unos momentos más vamos a relatarle y para eso nos vamos a apoyar en un mapa para explicarle más o menos cuál fue la movilización que se hizo y que llevó a cabo en cuanto al levantamiento de una persona. Luego emboscan a 12 personas, las desarman y cómo posteriormente las trasladan y finalmente las ejecutan. Esto también tiene como preludio, y lo tenemos que decir, en una nota del periódico E-Consulta de Miguel León, podemos leer esta nota. Fíjense que hace una crónica que se titula La Matanza en la Sierra de las Chuapas, sobre un camino rural de arcilla roja en el sur de Veracruz. Las llantas de 8 camionetas marcaron el inicio de una matanza. 12 hombres fueron emboscados y repartidos en las bateas de esos vehículos de redilas. Su destino fue un paraje en la extensa zona rural de las Chuapas, donde los gritos y el estruendo de armas largas se pierden entre la nada. Para los policías del estado se trató de una cacería humana. Para el gobernador, un desencuentro entre ganaderos de los municipios de Uspannapa y Las Chuapas. Otros pobladores, en cambio, se refieren a los hechos del 17 de enero como un ajuste de cuenta entre dos grupos armados,
presuntas autodefensas con mejores armas que el ejército. Testigos de este multihomicidio, y ahí es donde empieza la situación más delicada, están asentados, fíjense ustedes, en la carpeta de investigación UIPJ diagonal DXX1, diagonal CHOA, diagonal F2, diagonal 043, diagonal 202. Coinciden que el hecho considerado el más crudo en 2021 inició como una tarde habitual. Fíjense que en este caso ahí nos vamos a ir apoyando de un mapa en el cual ustedes podrán ubicar los lugares donde se empiezan a desencadenar las cosas. De acuerdo a la nota, en el ejido Francisco Villa, se encontraban, el ejido Francisco Villa está muy cerca de la comunidad del Cerro de Nanchital. Ahí se encontraban 5 personas, 4 hombres y una mujer, que bebían cerveza sobre la batea de una camioneta Ford color verde doble cabina. El carro estaba estacionado frente a una tienda de abarrotes color azul en un campo de fútbol de la colonia Francisco Villa, alrededor de las 4:30 de la tarde del domingo. Pues fíjense que a esa hora fue que un grupo de varias camionetas empezaron a rodear a las personas que ahí se encontraban bebiendo cerveza. Sobre esas camionetas habían hombres armados, unos cubrían sus rostros con pasamontañas, otros con cubrebocas. El número de camionetas que llegó ahí a Francisco Villa, calcularon los testigos, fue de 8. Describen una Nissan roja de batea doble cabina, otra del mismo modelo pero gris y las demás de redilas, una de ellas en tono blanco. De esos vehículos descendieron, y esto lo dicen los testigos que declararon ante la policía ministerial, al menos 10 hombres que cortaron cartuchos y se acercaron a la batea donde se servían las cervezas. Un hombre de complexión robusta, tez clara y ojos verdes se acercó hasta su objetivo. Se acercó hasta Valentín Gorostieta Hernández. Valentín, de 32 años, era el hijo de Teodulo Gorostieta Domínguez, quien se ostentaba como líder de las autodefensas del Cerro de Nanchital desde julio de 2020. En este lugar, Francisco Villa, si podemos poner el mapa un momento, para que tenga usted una idea y podamos irle narrando esta versión. Ahí tenemos el mapa. El municipio Francisco Villa es el primer punto. Ven ustedes una franja color naranja, donde inicia esa franja color naranja, ahí donde se encuentra el punto en este momento, ahí aproximadamente es donde se encuentra el ejido Francisco Villa. Ahí en ese punto es donde llegan estas camionetas y enfrentan al hijo de Teodulo, a Valentín. De acuerdo al relato, llegan, ellos estaban tomando cerveza, les ordenan que tiren su cerveza y Valentín, trata de pedir ayuda a través de un radio de comunicación que portaba, no se lo permiten, se lo arrebatan y de ahí lo suben a la camioneta de manera violenta, una camioneta Ford Picot. Y ya cuando lo suben ahí, lo someten, lo ponen y lo presionan, lo ponen boca abajo. Entonces las camionetas arrancan sus motores y se retiran, llevando a Valentín privado de su libertad. Mientras eso sucede, sus acompañantes pidieron auxilio pues, a las personas que se encontraban alrededor, pero sobre todo empiezan a reportar los hechos a sus familiares, y es cuando le llega la noticia a Teodulo Gorostieta. Teodulo Gorostieta se encontraba, sabemos, en una reunión en el ejido Samaria, en Las Chuapas. El ejido Samaria se encuentra en los límites con el estado de Chiapas. Realmente
nos explican que cuando menos del Cerro de Nanchital al ejido Samaria serán como unos 100 kilómetros en caminos de terracería en su mayor parte. A Teodulo lo acompañaban sus hermanos, algunos de sus hijos, también estaba el agente municipal Isidro García Morales y varias personas de los que hoy sabemos que desgraciadamente fueron ejecutados. En este punto, de acuerdo a la nota, las autodefensas de Teodulo Gorostieta presuntamente fueron identificados por vigías del grupo contrario. Ahí esa parte, fíjense que ahí sí seguimos el lugar, ahí vamos a darnos cuenta cómo se traslada, cómo el grupo levantan a este joven Valentín y lo llevan hasta el lugar conocido como Emiliano Zapata Misantla. Ese es el recorrido que ellos siguen. Es más adelante, es hasta donde está el punto amarillo. No, es... sí, es ahí. Ahí. En la pantalla está el mapa, ¿verdad? Voy a acercar. Bueno, ahí podemos ver, en ese punto es elegido Emiliano Zapata Misantla. En este punto es donde las personas que levantan a Valentín llegan y se acercan a ese lugar. Ya sabían, se sabe que ya ellos ya tenían conocimiento de que el papá de Valentín, Teodulo, que es un líder de autodefensa, tendría que pasar por esa calle si acudía en auxilio de su hijo. Entonces, en ese punto, ahí instalan un retén y están a la espera de que bajen de la sierra, de la zona de Playa Samaria, del ejido Samaria, y lleguen a ese punto. Cuando llegan a ese punto, son emboscados por un número, pues nos dicen, en los testimonios ministeriales, hablan de que a Valentín lo levantaron y participaron unas 8 camionetas. Pues a nosotros las versiones que tenemos, aparte de esta relatoría de hechos que tiene las investigaciones ministeriales, es que cuando hacen ese retén ya habían como pues serían alrededor de unas 20 camionetas con pues casi una centena de personas, de presuntos autodefensas, que ya estaban esperando a Teodulo y a su grupo en ese punto. Cuando llegan en ese punto, que es alrededor entre 7 y 8 de la noche, ahí se desata detonaciones de armas de fuego. Hoy sabemos que aparentemente no hubo enfrentamiento, ya que en número pues los superaban, los amagan, los desarman, los bajan de sus camionetas, ahí los golpean, los amenazan. Es lo que nos hacen referencia pobladores de esa zona, que realmente nos dicen que se escondieron en sus casas, cerraron sus puertas, porque la situación realmente veían que era muy, pero muy, muy delicada y muy peligrosa. Tenían temor, mucho miedo de que hubiera un enfrentamiento. Sin embargo, pues al superarlo en números, sabemos que los desarman, y en ese punto ahí los suben a las diversas camionetas, y de ahí los trasladan, y ahí sigue la línea hacia el lugar donde ellos son trasladados. De ahí se los llevan, todo ese camino, son como unos 30 kilómetros, ¿sí? Es la carretera, de esa zona de Emiliano Zapata, se llega al entronque de la carretera entre el Cerro de Nanchital y Tronconada, que es también la carretera de las Choapas, Cerro de Nanchital, y ahí se los llevan, y en el lugar conocido como El Amate, ahí suben
hacia lo que es la parte de la Tabasqueña, del ejido Alto Uzpanapa, y en ese lugar aproximadamente donde hoy vemos el otro punto donde termina la línea roja, ahí es donde los bajan de la camioneta y en una, más o menos un espacio de unos 40 metros de terracería, ahí los golpean, los torturan y finalmente los ejecutan, porque a todos les dan un tiro de gracia. Todos los cuerpos les dan un tiro de gracia. Todos esos cuerpos, 10 de los cuerpos son esparcidos sobre la carretera de terracería, en ese tramo que les explico, y 2 de los cuerpos están como a unos 15 metros hacia un potrero. Se infiere que estos jóvenes trataron de escapar o les aplicarían la llamada ley fuga, porque ya en el lugar donde ellos quedan muertos, ahí también se observa que les dieron también el tiro de gracia. Esto es, vaya, una manera de describirles la manera en que el recorrido y cómo se llevan a cabo las acciones. Todo comienza en Francisco Villa, que es parte de Minatitlán, atraviesan el río hacia el cerro de Nanchital, llegan hasta el ejido Emiliano Zapata Misantla, ahí esperan que lleguen Teodulo a tratar de rescatar a su hijo, ahí los emboscan, los desarman y de ahí se los llevan hasta el lugar, a esta parte de la carretera entre el Amate y el ejido Alto Uzpanapa. Y ahí es donde se lleva a cabo la ejecución. Esto, en esta relatoría de hechos que está circulando, que varios medios ya tienen en su poder, pues ahí hay varios testigos que van pues reforzando este tipo de versiones. Fíjense que una de las personas que es habitante del ejido Emiliano Zapata es precisamente Óscar Reyes Pachocha, este militante de Morena que era encargado, coordinador de Sedesol acá en el sur de Veracruz, y él vive ahí en Emiliano Zapata y lo entrevistamos para saber cómo vivieron este episodio y cómo se encuentran los habitantes de ese ejido, que hay que decirlo, ellos pues no tenían nada que ver. Finalmente fue el punto donde arman este retén, donde esperan y emboscan al grupo de Teodulo Gorostieta y que son ahí levantados y llevados hacia otro punto. Tenemos la entrevista, vamos a escuchar lo que platicamos con Óscar Reyes Pachocha en relación a cómo vivieron este episodio ahí en el ejido Emiliano Zapata. Estamos con Óscar Reyes Pachocha. Óscar, pues ya sabemos que es militante de Morena, hemos estado platicando últimamente con él, pero además Óscar precisamente es habitante de este ejido Emiliano Zapata Misantla, lugar donde precisamente se da, hoy sabemos, de acuerdo a las investigaciones que están aportando las autoridades, que es donde se da el retén, donde levantan a estas 12 personas que lamentablemente fueron asesinadas. Obviamente sabemos de que hubo un clima, momentos de terror que vivió esta población, pero bueno, Óscar, tú eres habitante de esta zona, ¿cómo vivieron este evento allá en la comunidad de Emiliano Zapata Misantla? Sí, bueno, antes que nada, buenos días, amigo Roberto. Pues aquí estamos agradecidos por el tiempo también que nos das ahorita, ¿no? En este momento de mucha tensión, Roberto. Mira, te puedo decir que pues desafortunadamente, pues es mi ejido, ¿no? Mi tierra natal, puedo decirlo así, porque pues ahí nací, Roberto, ahí es mi trabajadero, ahí, de ahí vengo, pues. Entonces, creo que para ellos estratégico, pues, abarca el cruce de toda la zona rural para allá arriba, de Sendaño, de Valencia, Samaria, Progreso, por ahí toda esa zona. Entonces, pues realmente
pues se fue el punto de concentración de ahí de algunos grupos de personas, pues al parecer pues armadas, ¿no? Y mucha coordinación de ellos, ¿no? Al momento de llegar ahí y instalar su retén prácticamente, ¿no? Entonces, pues la ciudadanía de ese pueblo, te puedo decir que de mi pueblo, pues no estaba acostumbrados a ver ese tipo de escenas, ¿no? De armas y todo eso, ¿no? La gente en ese momento, Roberto, pues algunos amigos que me conocen por ahí, me hablaban muy preocupados de la situación. Había muchas detonaciones, muchos pues mucha movilización, ¿sí? Entonces pues realmente pues espera que el gobierno federal, el gobierno estatal, pues tome carta en el asunto, Roberto. Oscar, esta situación de la presencia de grupos de encapuchados en toda esta zona de Tronconada, Emiliano Zapata, Desengaño, el Cerro de Nanchital, ¿qué tan frecuentes son estas? Nos dicen que luego se hacen como una especie de recorridos de grupos que en varias camionetas se trasladan a través de la zona y van personas encapuchadas. ¿Qué tanto se da esto y qué tanto va marcando el temor de la población? Pues por ahí las autoridades comentaban que estaba entrando, pues no muy frecuente, pero sí pausadamente sí estaban entrando a algunas camionetas a hacer unos recorridos y eso era parte de la coordinación entre comunidades que en su momento pues eran muy valiosas, ¿no? Porque pues se supone que estaban combatiendo el abigeato, el secuestro y cosas de esas, ¿no? Pero pues la realidad con esto que pasó, pues ya se le da la vuelta a la situación, al problema, y realmente ya no se sabe qué pasó realmente, si estaban en alguna discordia entre ellos o alguna otra situación más fuerte, ¿no? ¿Se salieron de control todos estos grupos? Pues realmente un dato como tal así, pues no lo tengo, no preciso, pero los rumores y las pláticas de los ciudadanos, pues. Oye, una pregunta, Oscar. Esto en su momento, ante el clima de inseguridad que se vivía en la zona rural, realmente muchas comunidades, y tú lo decías, lo veían como algo en lo que estaban de acuerdo y que consideraban que era necesario. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, a ver, Roberto, mira, es que ando un poco en zona rural y se me cortó tantito ahí la señal. La pregunta no la escuché, Roberto. Sí. Me la repites, por favor. Ante el clima de inseguridad que se vive o se vivía en la zona rural, sobre todo en esa zona, que es una zona que en su momento era de muchos casos de abigeato, incluso de tráfico de indocumentados, ante ese clima de inseguridad, las poblaciones, las comunidades, esto lo veían como algo que era muy necesario, crear sus grupos de seguridad. Pues creo que en su momento pues sí lo vieron de esa manera, ¿no? Que pues los grupos de personas que se organizaban estaban apoyando a reducir el índice de abigeato y de tráfico de personas y otros problemas por ahí, ¿no? Como secuestros y eso, ¿no? Entonces, en un determinado momento sí estuvo avanzando bien eso, estuvo coordinado, pues, los ciudadanos más que nada, ¿no? Pero pues ahorita realmente no se sabe qué pasó, Roberto. La verdad que es muy preocupante porque aparte de que sea una disputa entre ellos, está de por medio de la ciudadanía, ¿no? En el momento que se concentran en el punto de ahí de Emiliano Zapata, pues ahí hay familias, Roberto. Entonces familias que viven ahí, que no están acostumbradas a ese tipo de evento, ¿no? De cena. Entonces,
hay mucha preocupación para ese pueblo, pues, más que nada, ¿no? Sí. Oscar, y todos los alrededores. Sí, Oscar, estamos hablando con Oscar Reyes Pachocha. Él es también aspirante a una candidatura a la presidencia municipal precisamente por Morena. En ese sentido, Oscar, pues, ¿cómo observas tú en este caso la decisión del gobernador, y lo ha dicho, de que no habrá impunidad, y de hecho, cuando menos hoy observamos que se está desplegando un operativo muy, muy fuerte en todo el municipio de Las Chuapas? Pues creo que la inseguridad está en todo el estado, en todo el país, ¿no? Entonces, pues es muy difícil erradicar la inseguridad que hay en todas partes, ¿no? Pero realmente, en lo personal, quiero decirle que sí se le agradece la pronta respuesta de las corporaciones policíacas que se están mandando a Las Chuapas, al igual que de parte del gobierno federal, porque ahorita en el cerro, en estos momentos, por ahí hay una reunión ahí, de un punto de reunión de autoridades, tanto de la estatal como del ejército, ¿no? Y también está arribando la fuerza civil, ¿no? Policías federales. Entonces, eso es muy bueno para los chuapenses, ¿no? Porque esta situación que está pasando en Las Chuapas, creo que no la habíamos vivido, ¿no? La situación de levantar un grupo de personas y acribillarlos prácticamente, ¿no? Entonces no la habíamos vivido, y menos en aquella zona. Okay. Bueno, Oscar, pues te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada, y vamos a estar muy, muy pendiente de lo que siga ocurriendo como consecuencias de esta tragedia. Muchas gracias. Pues gracias a usted, Roberto. Estamos a la orden. Pues bien, estas son las palabras de Oscar Reyes Pachocha. Él es habitante del ejido Emiliano Zapata Misantla, este ejido donde prácticamente son emboscados, en ese lugar es donde son emboscados el grupo de Teodulo Gorostieta Domínguez, sus hijos, algunos familiares cercanos, e incluso ahí con ellos se encontraba quien fuera el agente municipal del Cerro de Nanchital. Fíjense que dentro de las investigaciones que se conocen, pues también se hablan de cuáles podrían haber sido los motivos. Ya el gobernador, incluso el mismo alcalde y algunas fuentes policíacas han hablado de que existe una disputa entre los grupos de autodefensas que operan en esa zona que es donde se encuentran los límites de Las Chuapas y Minatitlán, Muspanapa, que hay que decirlo y hay que puntualizarlo, no es la misma zona donde opera lo que es el Grupo General Ganadero, donde también se encuentra uno de los grupos más conocidos en Las Chuapas, como es el caso del Grupo 3000. Ellos ya han fijado esa postura y dicen ser ajenos totalmente a esta situación. Es una zona que realmente, desgraciadamente, se ha caracterizado por los altos niveles de violencia con que operan estos grupos. Y en esas investigaciones hay una versión de que la familia de Teodulo Gorostieta, este líder del grupo de autodefensas del Cerro de Nanchital, habían asistido a una fiesta de 15 años el sábado pasado. Había ido con su familia, habían ido a esa fiesta de 15 años, y se sabe que cuando ya regresaban de esa fiesta, pues en el camino vieron, uno de los hijos de don Teodulo vio pasar un tepezcuincle, y como se dice que este joven se dedica a la cacería, pues se le ocurrió bajar con su arma y dispararle a este tepezcuincle. Pero resulta que precisamente el lugar donde él hace disparos es muy cerca de la casa de uno de los líderes de un grupo de autodefensas, al que identifican en esta investigación como Epidio, y que bueno, se retiran del lugar. Ahí las cosas no pasan a mayores.
Sin embargo, don Teodulo, al observar que la situación podría ser mal interpretada, mencionan las investigaciones, que acuden a otra persona que también identifican como uno de los líderes de grupos de autodefensas, al que en las investigaciones citan como don Amador, y recurren a él para explicarle cuál había sido la situación y que no se prestara a un malentendido. Hasta ahí las cosas quedan, no se sabe nada más, sino hasta el día siguiente que se desencadena toda esta tragedia, que hoy, pues desgraciadamente, en las Chuapas hay 12 víctimas. Se infiere que se trata de conflictos entre grupos de autodefensas. Fíjense que alguien cuestionaba el hecho de cómo podrían haberse movido tanto y en tanto tiempo sin que las autoridades intervinieran. Hay una situación, la verdad que el control de esta zona lo tienen estos grupos. Y además el municipio de Las Chuapas es una extensa zona geográfica, es el municipio más grande del estado. Nada más imagínense, colinda con los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Nada más imagínense la extensión de la zona rural en el municipio de Las Chuapas, y hoy pues hay una movilización de más de 400 policías entre estatales, Guardia Nacional, fuerzas federales, y pues habrá que ver hasta dónde lleva esta situación. Vamos a ir, pues esta es la información que tenemos hasta el momento. Vamos a estar muy atentos de cómo se están desarrollando las cosas, y vamos a ir en un momento, después de un breve corte, a una entrevista que tenemos ya preparada, y regresamos. Bueno, vamos. Bien, estamos, pues, los martes, la participación del maestro Ulises Álvarez, que hoy nos habla de ilegalidades en otro decreto por COVID-19. Maestro, a ver, explíquenos de qué se trata. Pues, mira, ¿qué tal? Muy buenos días para ti y para tu audiencia. Mira, se trata de lo siguiente. Desgraciadamente el gobierno del estado ha venido emitiendo decretos desde el 2020 por las cuestiones del COVID-19, ¿sí? Y digo desgraciadamente porque ha incurrido en ilegalidades, en inconstitucionalidades, ¿sí? En esta ocasión, pues bueno, digamos, no es distinto, desgraciadamente, sí, es más de lo mismo, ¿sí? Y se trata de lo siguiente. Resulta que la semana pasada se publicó en la Gaceta Oficial
un decreto en el que, para efectos de prevenir la propagación del COVID, ¿sí?, en determinados municipios del estado de Veracruz se implementó pues los operativos para los días 14, 15, 16 y 17 para efectos de cerrar el centro de esa ciudad, ¿sí? Y pues bueno, pues está bien, sí, para efectos de no seguir propagando esta epidemia, ¿sí? Sin embargo, ha incurrido, como en el 2020, en ilegalidades del gobierno del estado. ¿Y de qué se trata? Mira, para empezar, ¿cómo es posible determinar que únicamente en el centro de, por ejemplo, te voy a hablar en el caso de Jalapa, que es una de las ciudades afectadas? ¿Cómo es posible que en el centro de Jalapa, sí, se pueda determinar que es en donde se han originado el mayor número de contagios? ¿Sí? Desde mi punto de vista, no es posible determinarlo si tú lees el decreto. El decreto viene con consideraciones, hace referencias a publicaciones, etcétera, etcétera, pero no hay un motivo por el cual sea única y exclusivamente en el centro. No existe un estudio, un análisis, un cruce de información geográfica o sociodemográfica de los pacientes que se atienden en los hospitales, ¿sí? Y pues bueno, nada más por ocurrencias, pues desde mi punto de vista considero que eso no está bien, ¿sí? Aunado a esto, resulta que aquí en Jalapa, que estoy tomando como ejemplo, uno de los regidores de aquí del ayuntamiento ya lo dijo desde el año pasado, ¿sí? Él invita a que nos demos una vuelta a la periferia de Jalapa, ¿sí? Y él dice que ahí tal parece que no hay contingencia de ningún tipo, ¿sí? No usan nada de cubrebocas, no hay sana distancia, hay aglomeraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible que únicamente ese decreto nada más esté haciendo la restricción del acceso al centro de la ciudad, no en la periferia? Y pues bueno, pues desde mi punto de vista, si bien es cierto que hay que contener la propagación del COVID, pero pues no hay un estudio que avale que sea el centro de esas ciudades en donde haya los mayores contagios, ¿sí? Y pues bueno, pues desgraciadamente es otra de las ilegalidades en el actuar de nuestro gobierno. ¿Cómo ves? No, pues que finalmente se están tomando medidas a veces arbitrarias, es decir, como que es como para dar esa imagen de que se está haciendo algo. En alguna ocasión, platicando con un político, nos decía, la verdad es que no sabemos qué hacer. Y yo creo que en ese sentido, maestro, lo mejor que pudieran hacer es asesorarse con especialistas, con epidemiólogos, con médicos que sepan bien del tema y que podrían asesorarlos. No es posible que las decisiones de esta naturaleza la estén tomando políticos, que buscan solamente la imagen pública, el dar la imagen de que hacen algo. Ya nos tienen muy acostumbrados a eso, pero yo creo que también como sociedad debemos ser muy crítica e irlo marcando. Y mire que usted lo está haciendo de una manera muy puntual y efectivamente debe de haber estudios que nos indiquen qué es lo que tenemos que hacer. Pues sí, yo estoy de acuerdo que no, ¿cómo se llama? Que no nacemos sabiendo las cosas, estoy de acuerdo, pero en otros lados se han hecho cosas, por ejemplo en España, en Europa, sí tienen este tipo de estudios. En la Ciudad de México, en la UNAM, tiene un portal, ¿sí? O sea, no hay necesidad de estar inventando el hilo negro o el agua de pozo, simplemente ver qué se está haciendo en otros lados. Fue muy criticada ¿cómo se llama? La señora esta de la Ciudad de México, no recuerdo el nombre, Sheinbaum, pero así se pronuncia, ajá, que pues bueno, que por qué se están viendo que Argentina es Argentina, España es... Ajá, sí está bien, pero hay que verlo. ¿Qué están haciendo allá?
Pero pues bueno, también es la cerrazón de nuestros políticos. Así es. Maestro, le agradezco mucho su colaboración, vamos a estar muy atentos y nos vemos el próximo martes por este programa. ¿Cómo ve? Claro que sí, ha sido un placer y saludos a la audiencia y a ti. Okay. Saludos. Muchas gracias, maestro. Vamos a un breve corte y regresamos. Agotamiento emocional. Agotamiento emocional. Yo no sé, la verdad, de qué se trate, pero sí como que el escuchar la palabra me lleva a pensar que es algo que seguramente hemos enfrentado y hemos tenido que estar atendiendo lo que es la parte de ese agotamiento emocional. Y pues fíjense que como ya cada martes pues invitamos a la psicóloga Perla Guzmán Ruiz para que nos acompañe y ella nos hable y nos explique de temas como en este caso lo que es agotamiento emocional. Y para empezar, ¿qué tal, Perla? Hola, ¿qué tal, Roberto? Un gusto estar una vez más en el 2021 continuando con estos temas muy interesantes que preparamos para la audiencia y que espero que hoy sea de mucha ayuda y de mucha identificación para algunas personas que lo estén padeciendo. Agotamiento emocional. ¿En qué consiste el agotamiento emocional, Perla? Sí, se le llama en el coloquio como tal, es la consecuencia de exigirse ser el fuerte. Es un proceso psicológico continuo que surge de manera incidente y va paulatinamente realizándose y expandiéndose en diferentes tipos de personas, no marca estilos, ni edades y ni siquiera contextos. Al inicio se podría observar que era dentro de un ambiente laboral quien pudiera presentar agotamiento emocional. Pero con el tiempo y el estímulo de estresantes se comprobó de que este proceso va no solamente en el trabajo, sino también en la familia, también en lo social. Y tiene que ver mucho cuando una persona está cargada de responsabilidades. Se incuba completamente este proceso y a la larga llega a generar un colapso psicológico, emocional o físico, a un grado de presentar enfermedades crónicas como las que conocemos, parálisis, otro tipo de migraña, o en algún momento presentamos también lo que viene siendo en la cuestión emocional, depresión o ansiedad. Esto sin duda, el agotamiento emocional es una parte, es un inicio, por así decirlo, de un síndrome, que a la larga, si no se atiende a tiempo, puede llegar a generar ciertas fragmentaciones en el aspecto cognitivo, actitudinal y también en la cuestión emocional. Fíjense que antes de continuar con esta cápsula, vamos a un compromiso que tenemos ahí con nuestros patrocinadores.
Perla, se me ocurre consultarte. Claro. Digamos, este agotamiento emocional no precisamente es de un suceso fuerte, sino pueden ser pequeños. Se va problemas. incubando. Haz de cuenta que se va incubando y ahorita... Si Que que estoy preocupado por pagar la energía eléctrica, que estoy preocupado por la renta, que estoy preocupado por la pensión, que estoy... Y no solamente eso, que son estresantes cotidianos que vamos a tener, sino tiene que ver con aquellas personas que su función como tal dentro del contexto, ya sea familiar o laboral, tiene que ver en esta exigencia a la perfección de estar, de responder, de dar la atención a las personas que requieren o a los temas que se requieren, y se asume este tipo de responsabilidades inconscientemente por ver que hay una necesidad ante el otro. El común denominador es que estas personas tienden mucho a la perfección, tienden mucho a sacrificarse en algunos contextos y están tan abrumados de ciertas circunstancias que llegan a no observar los primeros indicios de un colapso, por así decirlo. Ya solamente la gente empieza a actuar cuando ya está dentro de un colapso emocional o una enfermedad crónica. Algunos de los primeros indicios para poderse dar cuenta de que algo está pasando con nosotros es cuando surge la fatiga. Y este tipo de fatiga es desde el inicio que uno despierta. Ese cansancio, esa pesadez de tener que hacer cosas y que conforme va avanzando el día persiste este cansancio y continúa a lo largo de varios días. Aunque sea contradictorio, este tipo de personas llegan a presentar insomnio. Se les dificulta mucho al estar pensando, rumiando continuamente todas las obligaciones o las actividades diversas que tienen que realizar. Posteriormente llegan a presentar una desmotivación. Es decir, que en lo que están ellos efectuando, cualquier tipo de actividad o labor en algún momento profesional, si estamos hablando, llega a haber ya cierta apatía, desmotivación, desinterés por estarlo realizando y consecuentemente viene la irritabilidad. Se vuelven unas personas muy sensibles a la crítica y empiezan a tener momentos de descontrol y estar de mal humor. Esa es una de las características. Hay otra que se llama y que persiste bastante, que tiene que ver con las dificultades de pensar. Ante las exigencias que está teniendo internas, se le dificulta el poder concentrarse. También presenta ciertos olvidos la persona, como que, al momento tenía que hacer, y empiezan estas dificultades cognitivas en la persona que a la larga, como va paulatinamente evolucionando este proceso psicológico, llega a colapsar en algún momento cuando tenemos, por ejemplo, depresión, ansiedad o la misma enfermedad nos avisa que algo está pasando con nosotros. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque estoy seguro que a muchas personas nos está pasando. Claro, y lo importante es empezar a prevenir, porque el agotamiento emocional es el primer paso para que se presente un síndrome, el síndrome de burnout, que tiene más complicaciones y también afecta con consecuencias cognitivas y con consecuencias actitudinales. Lo principal cuando uno está empezando es la atenta observación de nosotros con estos indicadores. Y lo principal es descanso. Tratar de ausentarse por algunos momentos y darse mínimamente 4 días de descanso sin tantas obligaciones, sin tantas responsabilidades, sin tantos sacrificios, por así decirlo, de que damos todo y a veces no recibimos nada al cambio. Porque algunas de las personas que pasan este tipo de situación son personas que no tienen ese reconocimiento de lo que están haciendo. Entonces, la falta de reconocimiento, el doy más y el otro no también aporta, es uno de los elementos principales que se va a ver en la dinámica personal de la persona. Entonces, es importante que se tome un descanso, que se cambie de actitud en la cuestión de la rutina, en la que se ingresen o se coloquen algunas actividades, mínimo 1 o 2, que sean satisfactorias y que sean para sí mismas. Esos momentos y esos encuentros para sí mismos, porque es tanta la bruma de tener obligaciones, responsabilidades, que se olvidan de sí mismos, se olvidan de sus propias necesidades y de sus propias carencias. Entonces, es necesario, muy importante, darse ese tiempo para poder... Es decir, que cuando ya está haciendo crisis, mínimo 4 días de descanso.
Lo más recomendable. ¿Y el cómo principal prevenir? es descanso. Algunas personas me dicen, bueno, ya me fui 2 días y sigue. Entonces estamos viendo que ya se está generando el síndrome como tal, donde ya pasó la persona, me fui de descanso 4 días, entonces tenemos que hacer una valoración y ver si no está ya taladrando la cuestión actitudinal, la cuestión cognitiva y emocional que tiene que ver en algún momento hasta despersonalizarnos. ¿Y qué podemos hacer para ir previniendo y tratando de evitar este agotamiento emocional? Bueno, siempre tener encuentros con nosotros mismos. Aunque se escuche un poco trillado. Encuentro con nosotros mismos. Así es. Y es esta cuestión de darnos un espacio para poder meditar, o si no es meditar y no eres fanático de este tipo de disciplinas, momentos de estar consigo mismos. Respirando, escribiendo y conectándote contigo sobre lo que estás necesitando, sobre lo que estás percibiendo, sintiendo y todos los pensamientos que se estén generando y registrarlos. Eso a veces ayuda para podernos dar cuenta de este tipo de indicadores que podemos prevenir a tiempo. El descanso es principal, hacer ejercicio también, aunque sea una rutina leve por 20 minutos, puede generarnos endorfinas, y eso puede ayudar a disminuir este tipo de proceso psicológico. Y físico. Así es, y físico. Buena dieta, Buena principalmente. dieta. Pues mira que todo lo que has comentado ha sido muy, muy interesante. Yo creo que muchos lo vamos a poner en práctica para evitar este agotamiento emocional. Y Perla, pues te esperamos para el próximo martes. Ay, que estés con nosotros. entusiasmada por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, pues vamos a un pequeño corte, brevísimo, y regresamos. Hemos tratado de darle un panorama de cuál es la situación que se vive en el municipio de Las Chuapas, que desgraciadamente esta situación de esta matanza de 12 personas simbra todo el estado de Veracruz y bueno, finalmente obliga a que las autoridades finalmente tomen cartas en el asunto, en un tema que ya se había venido hablando, alertando desde hace ya varios años. Veremos qué desencadena, qué consecuencias hay y estaremos muy atentos para informarle de la situación y de lo que se vaya generando de información. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Recuerden que en nuestro portal www.presencia.mx, en nuestras redes sociales de Facebook, Presencia Sureste, Facebook Presencia.mx, en el canal de YouTube Presencia.mx, Twitter Presencia.mx, ahí los esperamos, ahí estamos subiendo información durante todo el día, en todo momento, y información oportuna, información objetiva. Recuerde, la decisión es suya, ánimo. En corto, analizamos los temas más relevantes de la agenda y las noticias públicas. En corto es un foro para todos. Entrevistas, reportajes y debates con todos los puntos de vista. Yo soy Roberto Morales y los espero de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana en las páginas de Facebook de Presencia Sureste y Presencia.mx.